vamos a tocar un tema que yo espero poder trasladárselo de la mejor manera posible. Si usted logra comprender, recibir esta palabra, estoy seguro que su vida va a ser llevada a un nivel muy distinto, no solamente de fe, sino de aquello que se alcanza por medio de Dios. Así que quiero que me acompañe primeramente al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:27 dice de esta manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aunque en este pequeño versículo no podríamos entender el alcance de lo que se nos está queriendo decir, tengo que contarle que Moisés está hablando acerca de Moisés y cómo Moisés logró hacer muchas cosas importantes por medio de la fe, o cosas impresionantes que otros no lograron. Moisés, como usted sabe, nació en Egipto. No le voy a contar toda la historia porque es algo larga. Fue criado por los egipcios, pero luego él tuvo que tomar una decisión y por algunas circunstancias él tiene que salir huyendo de Egipto. 40 años estuvo huyendo hasta que el Señor se encontró con él. Pero al encontrarse con él sucedió algo inusual. Y es que él, después de haber sido criado en el palacio con el faraón, con los hijos de faraón, él tiene que salir al desierto. Y en el desierto, pues él trabaja como un pastor de ovejas. Estando allí, dice que una noche él vio una zarza ardiendo. Una zarza es un arbusto, digámoslo así, un arbusto sin hojas, normalmente seco, y que se estaba quemando. En el desierto esto es muy normal, porque por las altas temperaturas, pues empiezan a haber algunas combustiones o aquello que está muy seco se empieza a quemar. Pero lo que le llamó la atención es que la zarza no se consumía. A pesar de que estaba quemándose, no se consumía. Si usted alguna vez ha quemado algo seco, sabe que eso se quema en un instante. Eso no dura mucho, agarra fuego rápidamente, pero se consume rápidamente también. Pero lo interesante y lo que le llamó la atención es que la zarza no se consumía. Y al llamarle la atención, se acercó. Y al acercarse, una voz le habló. Ahora yo quiero que usted se ponga en el lugar de Moisés, ¿verdad? Y usted se acerca ahí a un árbol, pues digamos que ahora un árbol porque no tenemos zarzas. Si estuviéramos en un lugar desértico, las conoceríamos. Quemándose, pero a la vez no se quemaba. Y de repente una voz le habla. ¿Se imagina lo que usted podría pensar? Uno empezaría a revisarse los oídos, ¿verdad? O el celular, tal vez se me encendió el celular, alguien me está llamando, o una aplicación se abrió, algo está sucediendo. Pero no era algo que él podía conocer. Y se acerca y ahí es cuando él empieza a hablar con Dios. Y de todo este relato usted sabe, después Dios le ordena que vaya a Egipto, que pida que todo el pueblo sea liberado. Allá Dios se encarga de demostrarle a Faraón y a los dioses de Faraón que él era verdaderamente Dios, y vienen aquellas plagas sobre el pueblo de Egipto, hasta que al final le permiten que pueda salir. Y al salir, por supuesto, después lo persiguen. Ahí es cuando él tiene que abrir el mar Rojo, cuando tiene que pasar a través de las aguas, y el ejército de Faraón con sus carros es consumido, ahogado. Le dieron un pequeño baño, ¿verdad? Que hasta el día de hoy pues los mantiene ahí debajo del mar. Entonces, todas estas cosas porque Moisés empezó a tener estas instrucciones de parte de Dios. Pasó el desierto y le podría seguir contando muchas cosas. Reciben el maná, ellos mismos, Dios se encargaba de darles agua de comer, salía agua de la roca, dice la Escritura. En una ocasión venían unas aves y les dieron de comer carne como ellos pidieron, y muchas otras cosas extraordinarias y sobrenaturales que pasaron en aquel momento. Pero dice la Escritura que todo esto lo tuvo que vivir Moisés. Lo persiguió
su propia familia, llamémoslo así, lo persiguió el faraón, tuvo que oponerse a él, enfrentarse a él, llevar al pueblo al lugar donde Dios le había dicho, y lo hizo por 40 años. Es decir, fue una tarea bien difícil. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Tal vez nosotros la esclavitud ya no tiene mucho sentido, pero aunque usted no lo crea, no fue hace mucho tiempo que la esclavitud fue abolida. Y si usted tiene algún conocimiento acerca de la esclavitud, esa es una esclavitud moderna. Lo que nosotros conocemos es una esclavitud reciente, de hace 100, 150 años a lo sumo. Y aún algunos resabios o algunas cosas que quedaron de aquella esclavitud, aún nuestros propios padres lo pudieron haber vivido. Pero lo que le quiero decir es que, aunque aquella idea de esa esclavitud, donde la persona no tiene derechos, donde es un objeto que le pertenece a alguien más y que esa persona llamada amo tiene el derecho de decidir sobre la persona, sobre lo que hace, sobre lo que come, sobre cuándo se despierta, a qué hora se acuesta y hasta cuándo muere, porque era el amo. ¿Sí? Lo más similar que nosotros tenemos, algo así, son las mascotas, solo que nosotros las tratamos bien, ¿verdad? Algunas de esas mascotas comen mejor que uno. Sí, comen salmón, cordero, de todo tipo de cosas. Tienen una cama más cómoda que uno. Si se enferma, todos lo llevan al doctor. Si usted se enferma, tenga una píldora y tómese y mire cómo se arregla. Y aguántate porque ya está grande. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Quizá eso nos puede dar una mejor idea, pero si nos regresamos a aquel momento, la esclavitud era mucho peor. Eran considerados como ganado. Eran animales. No eran de la misma especie que los amos. Y ese era el pueblo de Israel. Y Moisés fue criado como un amo. Y tenía que guiar a todo el pueblo que había sido educado sin derechos, sin ninguna capacidad más que trabajar físicamente, los tenía que llevar en una tarea tan extrema. Huir de sus propios amos, huir de Faraón, ir al desierto, y allá tuvieron que vivir como 40 años para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Esos 40 años pues fue por culpa de esa misma rebeldía que ellos poseían. Pero no es eso lo que yo le quería decir. Le estoy contando toda esta historia para que usted pueda comprender mucho mejor, como lo puedo ver yo, no porque yo entienda mejor que usted, sino para compartir mi punto de vista, lo que está sucediendo cuando en el verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El rey tenía un ejército completamente entrenado, completamente capacitado, completamente armado, y ellos salieron sin ninguna arma. Ellos salieron con lo que ellos tenían y lo que el pueblo de Egipto les dio. Por lo tanto, sin temer salieron, porque se sostuvo como viendo al invisible. El cómo, pero mejor dicho, el se sostuvo nos está indicando que fue por un tiempo prolongado. No fue una vez, no fueron 2 veces, ni 3 veces. Se sostuvo. Es decir, hay cosas que suceden en nuestra vida que es necesario un momento de fe. Y hay otras circunstancias en las cuales uno se tiene que sostener por más tiempo creyendo algo que uno creyó desde el primer día, pero aún no lo mira y tiene que continuar creyendo como el primer día para poder saber que algún día lo va a llegar a alcanzar. Yo sé que no se está animando, pero no se preocupe porque se va a poner mejor. Lo que sí le quiero decir es que hay cosas que uno quisiera que fuera como una película, que de repente llegó el bueno, mató a todos los malos y vivieron felices para siempre. Y la verdad es que la vida no siempre sucede así. Hay momentos en los cuales sí, Dios aparece y hace una cosa extraordinaria de un momento a otro y todo se solucionó. Y en otras ocasiones, no. Y pasa el tiempo y la fe
o lo que yo pienso en el primer día podría debilitarse o podría verse afectado. Y resulta que si yo no me sostengo, podría perder aquello por lo cual yo he venido creyendo. Si Moisés no hubiera permanecido creyendo en lo que Dios le dijo, todos se regresan a Egipto. Es que en Egipto tenían comida. Lo primero que le dicen el pueblo cuando la primera protesta del pueblo viene y le dice, en Egipto teníamos ollas de carne, decían. Y aquí entonces, bueno, si tienen razón, hay hambre. Entonces Dios les dio man, tenemos pan y ollas de carne. Les dio el maná, les trajo unas aves para que comieran, pues un sándwich de pollo, ¿verdad? Pan y pollo. Bueno, eran unas aves, eran ¿cómo se? Perdices. No, algo perdidas. Y eso fue lo que comieron. Pero ellos después decían, extrañamos los pepinos, los apios, los nabos. Y decían, ¿por qué Dios nos trae a morir aquí? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Eran las quejas del pueblo. No en el mismo tiempo, sino en distintos momentos. Entonces, cuando uno pierde la fe de que va a ir a un lugar mejor, cae en la tentación de regresar al primer lugar. Porque, como dice el viejo dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y podría aplicar, es un pensamiento humano, pero en el pensamiento de Dios, Él establece una verdad que está aquí adelante, en el tiempo, no sabemos qué tiempo, pero está aquí adelante. Y si yo la dudo, es fácil regresar. Pero Moisés, no temiendo, se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, todo lo que le dije es solo para decirle esto. ¿Cómo se mira algo que es invisible? Dígame usted, ¿cómo se mira algo que es invisible? Yo sé que usted ha visto películas y en las películas dejan como la silueta ahí, ¿verdad? Para que uno diga, ahí está. Aquello que es invisible está allí. Pero ¿cómo se ve algo que es invisible? Y alguien podría decir, pero pastor, mire, nosotros por medio de la fe, por los sentidos espirituales, y tiene razón, pero físicamente, ¿cómo vemos algo que no se puede ver? Y Moisés se sostuvo viendo algo que no se podía ver. Aquí la cosa empieza a complicar, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Escritura. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha podido ver, ni puede ver. Ha visto, perdón, ni puede ver. Al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y ahora nos sigue poniendo la cosa difícil, porque aquí Pablo le dice a Timoteo que nadie ha visto a Dios y que Dios no se puede ver. Pero entonces, ¿qué hacemos con Moisés, que dice que se sostuvo como viendo al invisible? Ahora, ¿se acuerda que le conté cómo fue que él escuchó la primera vez a Dios? ¿Se recuerda dónde fue que escuchó esa voz? A ver, ¿quién se acuerda? Muchas gracias, en la zarza, precisamente de una zarza. Pero luego, cuando usted sigue leyendo, dice que Dios le hablaba. Y Jehová le dijo, y Dios le dijo. Ahora yo le quiero preguntar, ¿será que Moisés se llevó la zarza? Y cargaba su zarza ardiendo constantemente y decía, y como que si fuera un celular, ¿verdad? Y de repente tenía la zarza y bueno, vamos a hablar con Dios, y lo ponía en videoconferencia. Hola Señor, ¿cómo estás? Cuéntame qué son las instrucciones para hoy. La Escritura dice que Dios le empezó a hablar sin la zarza. Ahora póngase a pensar, ¿cómo le hablaba? ¿Será que le hablaba audiblemente, como usted me escucha a mí? ¿Será que le hablaba al corazón? ¿Que le hablaba en sus pensamientos? ¿Cómo le hablaba? Ahora póngase en el lugar del pueblo de Israel. De repente están y allá estaba el Moisés, ¿verdad? Hablando ahí.
Y todos lo miraban, ¿y ese qué le pasa? Y ese es el líder. Este es el que nos va a sacar de Egipto. Y aquel ahí hablando con Dios y le decía y venía. Y Dios. Ese fue un ángel que se atravesó. Y entonces, póngase a pensar esta escena. Cómo el pueblo miraba a Moisés. De verdad que si estuviera Moisés hoy en día haciendo algo así, lo llevan a un manicomio. Porque ese hombre está loco. Está viendo cosas que no existen. Está viendo cosas invisibles. Y como yo sé que aquí hay unos psicólogos, me van a decir, ese tenía un cuadro de tal y tal cosa. Los que se rieron son los psicólogos, ¿eh? ¿Qué pensaría usted de un hombre así? Que miraba cosas invisibles, que hablaba con cosas invisibles y que de él dependía su vida. Y encima de todo, estaba haciéndole la oposición a los que tenían el poder y las armas. Estaba difícil ser israelita en esos días, ¿verdad? Bueno, no eran israelitas, eran hebreos realmente. No era tampoco tan fácil, pero esto es lo que ellos miraban en este hombre Moisés. Pero dice la Escritura que nadie, ninguno de los hombres, ha visto a Dios ha visto ni puede verle. Entonces, ¿qué miraba Moisés? Él sí lo miraba, los demás no lo miraban. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le voy a decir por qué algunas de las cosas que Dios hace tienen un sentido. Dios pide que nosotros creamos en Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no es fácil creer en algo que usted no mira. Si yo le digo que le voy a prestar $20,000 y usted me dice, ay, muchas gracias, vieras que sí, me van a servir para el fin de semana. Si usted cree que yo los tengo, pero si usted sabe que yo estoy bien limpio, me va a decir, no, hombre, mejor yo te presto 20 a ti, tené, y no me molestes. Entonces, Moisés tenía esta situación, la gente no lo podía ver. Ellos sabían que algo Dios estaba haciendo, pero no lo podían entender. Dios quiere que nosotros creamos en Él, pero no se muestra a sí mismo. Cada vez que algo sobrenatural se le muestra al hombre en su condición como hombre, la persona lo vuelve un Dios. Es decir, si Dios se hubiera mostrado, lo primero que hubieran hecho es que hubieran empezado a hacer imágenes de Dios. Y entonces al tallar una imagen vienen y se llevan a Dios consigo, y aunque al inicio podría parecer, pero no tiene nada de malo, es como tomar una foto, sí, estoy de acuerdo, pero el problema es que la persona a la cual se empieza a adorar ya no se vuelve aquella que realmente merece adoración, sino el objeto que yo estoy teniendo o cargando conmigo. Si a ellos se les hubiera mostrado físicamente, visualmente, ellos hubieran hecho una imagen de aquella visión. Le pongo un ejemplo. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de parte de Dios, donde estaban los mandatos de Dios, al regresar se encontró que como él había estado unos días ahí arriba, habían pensado que ya no iba a regresar. Y se hicieron un Dios. En menos de una semana. Aquel hombre que nos sacó ya no regresa. Hagamos un Dios. Y se hicieron un Dios. Entonces, si Dios se muestra en una forma física, al hombre normal, al hombre natural, se le hace muy fácil convertirlo en una imagen la cual va a adorar después. Ya no a Dios, sino a aquella imagen o aquel objeto. Si usted lo mira en los pueblos antiguos, tal vez hoy para nuestra mente occidental ya no tiene mucho sentido, pero en los pueblos antiguos habían dioses de todo. Aquel árbol era un dios, el sol era Dios, la luna era Dios, la serpiente era Dios. Todos los objetos podían ser susceptibles de llegar a ser una imagen de un dios. Así es la historia. Entonces tiene sentido el por qué Dios no se mostraba de esta forma. Número 2. Haría algo muy difícil. Si yo le digo que Dios está en el Darién, ¿usted sabe dónde iríamos todos a buscarlo?
¿Al Darién? Haríamos una peregrinación. Si Dios se muestra en un solo lugar físicamente, todos iríamos a ese lugar físico. No buscaríamos a Dios en el lugar que estamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el carro, en nuestro corazón. Iríamos a un lugar. Y eso lo limitaría a Él, no por su poder, sino por nuestro entendimiento en la omnipresencia que Él tiene. Porque usted no busca nada que sabe que en ese lugar no está. Usted no va a iba a decir un restaurante, pero bueno, no importa. Usted no va a McDonald's a pedir pizza. Ahí no hay pizza. Y entonces alguno dice, con razón, nunca me la sirven, dice. Usted no va al banco a pedir que le laven la ropa. Le lavarán el dinero, pero no la ropa. Entonces hay lugares en los cuales no se puede hacerlo todo lo que uno quiere. Por lo tanto, si nosotros supiéramos que Dios no está con nosotros en todo lugar, iríamos a un lugar donde Él sí se encuentra a buscarlo. ¿Ya ve por qué Dios no se muestra? Le voy a dar otra razón. Si Él se mostrara, entonces seguiríamos creyendo por lo que vemos y no podríamos ejercitar nuestra fe. Porque entonces usted lo toca. Ah, aquí está Dios, sí, este es Dios. ¿Ve? Miren, venga, espérese aquí ya que se... Si este fuera Dios y yo se los presento, solo esto es Dios. No, perdón, no por Dios, solo Él es Dios. Ya no hay más. Está limitado. Esta es la única imagen. Esta es la única forma. Y entonces Dios en sus... Gracias, perdón por los inconvenientes. La única forma en que Dios podía mostrarse genuinamente al hombre era no mostrándose. La única forma en que el hombre podía comprender mejor la grandeza de Dios es no mostrándole algo grande, porque de ello iba a depender. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Dios está con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios está con nosotros? Pero Dios no se le puede ver. Y a veces uno cae en un error. Y uno dice, Señor, quiero verte. Y a veces hay canciones muy, muy bonitas y preciosas y muy inspiradas en alguna emoción que dicen, Señor, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero sentir. Y yo le quiero decir que Dios sí se manifiesta, pero la Escritura dice que no se le puede ver. Yo recuerdo una vez orando y ya tenía tenía buen tiempo orando, quizá tenía tal vez unos 40 minutos, una hora orando, y en aquel momento yo le oraba al Señor porque quería verle. Yo le decía, Señor, yo quiero verte, muéstrate aquí donde yo estoy. Señor, quiero ver tu rostro, quiero apreciarte con estos ojitos que me diste, tus ojitos más preciosos. Y yo en esta oración, usted sabe, con el deseo de ver, pero mire qué interesante, porque la verdad es que yo empezaba en los caminos del Señor y yo quería confirmar con estos ojos lo que Dios estaba haciendo. Yo ya había recibido de Dios, comprendía quién era Dios, caminaba con Dios, pero yo quería verlo. Y yo le oraba y le oraba y le oraba. Y una noche me puse más romántico, esa que le digo, y apagué la luz. Y entonces sí oré. Y llevaba aquellos minutos ya orando, cuando de repente, en mi habitación, no era una habitación tan grande, unos 3 metros por 2 metros, algo así, ventana, puerta cerrada, sin luz, de la nada, una ráfaga de viento pasó delante de mi rostro, como que hubiera pasado algo muy rápido. No te muevas, muy rápido así. Sí, es que sí se mueve, sí. Como que algo hubiera pasado tan cercano, pero era una corriente de aire y pasó delante de mí. Y por supuesto usted pensará que yo empecé a adorar y a clamar al Señor. No, mire, me entró un miedo. Ay, Señor, tú estás aquí. ¿Se imagina que Él se muestra? No tendría pastor hoy.
No arrebatado, no, de infartado me hubiera quedado. Dios sí se muestra, pero no se le puede ver. Porque nuestro mayor sentido, nuestros sentidos naturales, están saturados en la materia. Son para eso sirven, para percibir el ambiente, para saber lo que está aquí. Yo tengo que ver, si no, me golpeo. Yo tengo que sentir las cosas que están a mi alrededor, las tengo que ver, las tengo que oír, tengo que tocar. Para eso sirven, pero nos traicionan limitando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El sistema de recepción de información, tu sistema de defensa, tu sistema de ubicación en lo natural nos está jugando una mala pasada, porque nos está limitando únicamente a lo que es tangible, a lo que es material. Y entonces Moisés, él sale en una tarea tan difícil como sacar un pueblo que era esclavo, que no sabía más que solo hacer cosas físicas, que no tenían ninguna aspiración. ¿Por qué la habrían de tener? Porque iban a nacer esclavos y vivir esclavos y morir esclavos. ¿Para qué tener otra aspiración? El único de ellos que tuvo otra forma de pensamiento fue Moisés, porque lo criaron como que si no era esclavo. Por lo tanto, él tiene que lidiar con todo este pueblo por 40 años. Y se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, hay tareas tan complejas en la vida. Hay situaciones tan difíciles en la vida. Hay retos tan grandes en la vida que no se logran vencer, sino viendo lo que es invisible. No se puede de otra forma. La vida, para tener éxito, espiritualmente hablando, hay que ver lo que es invisible, no lo que es visible. Si uno no logra apreciar aquello que no se ve, va a ser engañado por lo que sí se ve. Colosenses 1:15, se lo voy a leer, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando acerca de Jesús. Entonces, Dios en su misericordia, Él establece esta forma. Él no se va a mostrar, pero Él sabía que necesitábamos un Salvador. Y por eso sí manda a Jesús, al que sí se le vio. Por eso lo manda en forma de hombre, para que se le pudiera ver. Iba a ser más difícil creer, porque solo se estaban viendo a una persona, como cualquiera de nosotros. Para los que vivieron en aquel momento, era un gran reto. Para nosotros que sabemos la historia, era muy fácil. Y si pudiéramos regresar en el tiempo, aquel momento en el cual Él sale del río Jordán y los cielos se abren y Dios habla acerca de cómo Jesús era su Hijo amado en quien hallaba complacencia, para nosotros no hubiera sido mucha sorpresa, hubiera sido gran alegría. Y hubiéramos seguido a Jesús a todos los lugares. Y cuando Juan lo abandonó, nosotros hubiéramos estado ahí. Cuando Pedro se fue, nosotros hubiéramos mantenido ahí, porque conocemos la historia. Pero ellos no la conocían. Y por lo tanto, se dejaron llevar por lo que sí miraban. Y por eso Jesús dijo: ahora me veréis, pero dentro de poco no me veréis, les dijo. Pero estaré siempre con vosotros. Esas palabras a ellos no les significaron nada, porque no las entendieron. Y si dijeron un amén fue por pura reacción, ¿verdad? O por quedar bien con el Señor. Pero ellos no lo entendieron, porque en poco tiempo iban a dejar de percibir únicamente por estos ojos físicos, sino iban a empezar a ejercitar otra forma de verlo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros no podemos ver a Dios, pero sí la Escritura dice que podemos ver a Jesús. Hay muchos testimonios de personas que hemos visto al Señor. Muchos. A Él sí se le puede ver. A Dios no, todavía no. Sí lo vamos a ver, no se preocupe. Todo ser humano lo va a ver. Salvo o no. Haya creído en Dios o no, lo va a ver. Unos para recibir galardón y otros para recibir su castigo.
pero todos le vamos a ver, no tenga pena. Todo mundo le va a ver a Dios. Pero hoy nosotros, aunque no vemos a Dios, podemos ver a Jesús. Y si usted ha visto a Jesús, usted ha visto al Padre. Entonces, mis amados, quiere decir que aunque la Escritura dice que Dios es invisible, no quiere decir que no se le pueda ver. Diga conmigo, invisible, pero no inexistente. El que algo sea invisible quiere decir que no se puede ver, pero a la vez está confirmando que existe. Dios sí existe. Sí existe tal y como usted lo puede leer aquí en la Biblia. Él es una persona. Él sí existe, solo que estos ojitos no lo pueden ver. Nuestros ojos no están diseñados para no poderle ver. Él se escondió visualmente de nosotros, pero Él sí existe. Invisible no quiere decir inexistente. Mire, a veces uno piensa, porque uno dice, es que es invisible, no tiene materia, no puede hacer nada porque es invisible. No. Confirma que es existente, solo que no se le puede ver. No sé si me estoy dando a entender o ya lo confundí más. A ver, ¿quién entendió? Diga amén. Y el que no, y el que está confundido diga ¿qué? Entonces, al decir que Dios es invisible, estamos afirmando su existencia. Como viendo al invisible. Miren una vez más. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, usted tiene que saber que hay decisiones complicadas, momentos difíciles, hay circunstancias que son muy adversas y a veces hay que tomar decisiones, como lo hizo Moisés. Y uno tiene que decidir. Y uno sabe que la decisión le va a traer momentos tal vez no agradables o momentos complicados, pero es lo correcto por hacer. Es lo que a Dios ha de agradar. Entonces debemos caminar como Moisés lo hizo, firme en las situaciones adversas, fijando nuestros ojos en aquel que es invisible, porque en parte vemos y en parte profetizamos, dice la Escritura. Y le voy a explicar esto. ¿Será que me pueden alcanzar una mantita? Esa misma. Ya, quédate aquí porque ya me vas a ayudar. Yo espero que con esto podamos entenderlo mejor. ¿Cuándo te vendieron la última piñata? No sé. Me hubieran conseguido uno más bajito, no llego. Perdón, no era tortura, ¿verdad? Era para ver si tenía fe. No duro. Vaya, qué buen look. De momento, todos ustedes son invisibles. Pero están ahí. Se percibe. Se siente. Él incluso puede tener contacto con ustedes, pero a Él son invisibles. Entonces, Dios está aquí y hay un ambiente que nosotros no percibimos con estos ojos, porque los tenemos cubiertos como con un velo, dice la Escritura. No solo para conocer las verdades que están en este ambiente, que es el ambiente de Dios, el ambiente divino, el ambiente espiritual, pero se puede percibir. Aunque Él no me mira, Él puede sentir que yo lo sostengo. Y entonces Moisés, aunque no miraba a Dios, él se dejaba guiar por Dios. Confiaba en Dios. ¿Sí? Dios lo trataba de tal manera que podía confiar. Y si le decía que fuera para acá, se hacía para allá.
Que se hiciera a un lado, se hacía a un lado. Que saltara, podía saltar. Pero entonces viene y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Ahora la pregunta es, ¿qué miraba Moisés? Entonces Moisés, por su lealtad, por la fe, por la obediencia que tenía, de repente miraba aquí con el rabito del ojo, ¿verdad? Y hacía un poquito de trampa espiritual. Y entonces él podía entrever así, sí, ahí está Dios. Entonces imagina a Moisés en aquellos problemas, el pueblo se le rebeló en varias ocasiones. El pueblo, que eran casi 2 millones de personas, lo querían matar. ¿Y qué hacía él? Se mantenía como viendo al invisible. Ahora, yo le quiero preguntar, el libro de Hebreos, o le quiero contar mejor dicho, el libro de Hebreos donde aparece esta cita, no fue escrita por Moisés, fue escrita por alguien más. ¿Se acuerda cuando los hebreos o aquellos que salieron de Egipcio miraban a Moisés? Él hablaba con alguien como que si estuviera viendo a alguien. Pero eso lo dije yo. Si Moisés lo hubiera escrito, él hubiera dicho, y yo vi a Dios. Porque él, aunque no podía verlo todo, podía hacer una pequeña trampita, ¿verdad? Y Pablo lo dice más adelante, dice, porque en parte vemos, y en parte conocemos, y en parte profetizamos. En parte podemos ver a través de este ambiente que tenemos nosotros las cosas de Dios, y en parte Dios nos habla para que las podamos comprender o para que las podamos hablar. Es decir, que la instrucción de Dios puede ir acompañado con pequeños vistazos de lo que se realiza en el mundo espiritual. Claro, mostrado por Dios. Si usted se pone a ver el mundo espiritual por donde no es, usted se va a encontrar un montón de cosas oscuras, un montón de espíritus y cosas feas que no quiere conocer. Pero si usted lo hace al abrigo de Dios, lo que usted va a ver va a ser la luz de Dios. Por lo tanto, el ambiente espiritual sí existe y puede ser visto. Gracias. Y cuando el Señor venga, esto es lo que va a pasar. Él va a quitar por completo toda la limitación que tenemos. Y todos vamos a ver a Dios. Y vamos a poder caminar con Dios con nuestros propios ojos. Que ya no van a ser, van a ser naturales, pero de otra naturaleza. ¿Cuántos están aprendiendo hoy algo? Tal vez con esto terminamos, si me acompañan. Voy a poner un último ejemplo. Cuando Elías, profeta, iba a partir al cielo, Dios se lo iba a llevar. Ellos ya sabían de antemano que se lo iban a llevar. Incluso él acababa, unos años antes, había escogido a quien lo iba a suceder. Es decir, había preparado a alguien que se pusiera como profeta para Israel, Eliseo. Y Eliseo no era profeta. Eliseo lo escogieron. Él estaba trabajando en el campo. Dios lo escogió y le dijo a Elías que lo fuera y lo buscara. Y en aquel momento él extiende su manto en señal de cobertura, es decir, que lo iba a recibir como un hijo, que lo iba a preparar como un discípulo para que él hiciera lo mismo que él hacía. Y así tomó algunos años. En la escritura se mira de un pasaje a otro, pero pasaron unos años en lo que Eliseo servía a Elías. Y entonces llegó el día en que iba a ser llevado al cielo. No iba a morir, iba a ser llevado vivo al cielo. Dios se lo llevó. Y todos lo sabían. Los profetas lo sabían, los hijos de los profetas, los que estudiaban para profetas lo sabían. Elías lo sabía, se lo dijo a Eliseo, Eliseo lo sabía. Pero Eliseo no se apartó de él. Y entonces, como no se apartó a pesar de que fue de lugar en lugar, al final viene Elías y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que te haga? Ya te dije que no vengas, yo ya me voy para el cielo, aquí no hay nada que ver. Un gusto conocerte, puedes ir a tu casa si quieres. Eso le estaba diciendo y él le dijo, yo lo que quiero es tener una doble porción de lo que tú tienes. De eso que pasaba alrededor de él.
de cómo él podía obrar milagros bajo el poder de Dios. Eso es lo que yo quiero, pero lo quiero al doble, le dice. Y le dice Elías, dura cosa has pedido. Pero, y aquí está la clave, si me ves cuando me vaya, te será hecho. Pero si no, no. Entonces, ¿se imagina usted? Si yo hubiera sido Eliseo, yo agarro a Elías, ¿no? Y le clavo los ojos aquí al ladito y que no se me mueva ni un solo instante. Pero Elías no se refería a eso. Elías se estaba refiriendo a ver lo que no se ve. Y entonces le dice, si me logras ver, pasará. Pero si no, lo siento, no se puede. ¿Sabe cómo se sostuvo Moisés? Viendo al invisible. Y en aquel momento dice que vino un torbellino. Empieza en lo físico. Un torbellino. Un pequeño huracán. Pasó entre ellos y se llevó a Elías. En lo físico. Pero en lo espiritual, los ojos de Eliseo se abrieron. Y él empezó a gritar, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque un carro de fuego pasó en medio de ellos. Y entonces él empezó a ver las cosas que no se miraban. Ahora, si nosotros hubiéramos estado viendo ahí, no hubiéramos visto nada. Solo miramos aquel medio remolino que pasó en medio de ellos y de repente ya solo estaba Eliseo. ¿Y qué se habrá hecho este Elías? Eso fue lo que pasó. Los profetas que estaban ahí lo andaban buscando porque no creían lo que había sucedido. Hasta que él viene y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Es decir, él estaba relatando lo que logró ver. Y sí lo vi. Dice que en aquel momento del cielo cayó el manto que simbolizaba el poder que él estaba pidiendo de parte de Elías. ¿Por qué le cuento esta parte? Porque todo lo que hemos hablado tiene que ver con lo siguiente. Hay situaciones en tu vida que necesitan que tú mires a Dios obrar, que tú creas que Dios está ahí. Quizás estás como Santiago sin poder verle, pero Dios está ahí. Y si tú le pides a Dios, tú vas a poder entrever un poquito y vas a poder ver al Señor. Ya te dije, a Dios quizá no, pero Él puede mostrarse a sí mismo como Jesús, o Él puede manifestarse a tu vida sabiendo y haciéndote saber que Él está contigo. Moisés caminaba con aquel gran pueblo y seguramente, aunque iba una nube que ya le decía que Dios estaba allí, sobre de ellos, cubriéndole, en la noche se volvía una columna de fuego para iluminarles y darles calor. Había una manifestación de ello, como las bendiciones que tú tienes en tu día. Cada día Dios se manifiesta y hay un testimonio de que Dios está contigo, pero con nuestro corazón que es tan duro, perdón si lo voy a decir de esta manera, necesitamos más. Se acostumbra uno a tener una nube de Dios encima. Se acostumbra uno a ver una columna de fuego que te brinda calor, que te brinda iluminación. Se acostumbra. Aún siendo creyentes, nos acostumbramos a las bendiciones que Dios nos da. Pero Dios, conociéndonos, aún nos permite poder ver más allá. Un famoso predicador y evangelista de hace algunos años, décadas, dijo lo siguiente. Un hombre que en sus servicios, en sus campañas, había muchísimos milagros. Milagros de sanidades, milagros de liberación, muchísimos milagros. Dijo, aquel que puede ver al invisible es capaz de hacer lo imposible. Eliseo hizo 2 veces más la cantidad de milagros que Elías hizo. Él pidió una doble porción y lo vio cuando él se fue y le fue hecho. Entonces quiere decir que hay una relación
entre esa manifestación de tu corazón, de poder ver cosas que quizá otros no están viendo, de querer anhelar ver cosas que quizá otros no están recibiendo. Así como estos hombres, el que puede ver al invisible es capaz de hacer lo imposible. Si a alguna persona le hubieran dicho que tenía que salir con 2 millones de esclavos de un lugar de la nación, la potencia más grande de aquel momento, Egipto, con el armamento y el ejército que ellos tenían, sacarlos, llevándose el dinero, llevándose el oro y la plata, porque eso fue lo que les entregaron cuando salieron. El pueblo, dice, el pueblo de Egipto les empezó a entregar, Dios les dio gracia, les empezó a entregar el oro que tenían, le daban los collares, les daban los pendientes, todo lo que tenían de oro, se los empezaron a entregar, los dejaron limpios. Dejaron de ser esclavos y ahora eran libres y tuvieron que vivir en el desierto 40 años. Ahora, si alguien me dice, yo hubiera podido hacer eso, de verdad que le vamos a levantar un monumento y hacer un homenaje. Pero nadie en su sano juicio hubiera entrado en una tarea como estas, porque es imposible. Si algunos de nosotros duramente podemos con una familia, ¿se imagina con miles de familias en esas condiciones? Era imposible, pero él, al ver al invisible, puede hacer lo imposible. Y esto es todo lo que yo quiero decirte hoy a ti. Si tú logras ver a Dios, si tú buscas a Dios, no es una capacidad natural, no es algo que viene de fábrica, no lo tienes de nacimiento, es algo que se busca hacer. Señor, de verdad yo quiero verte, yo quiero ver las cosas que tú haces, manifiéstate en mi vida, haz que estas cosas sucedan, yo quiero verte. Yo le puedo asegurar que Dios se va a mostrar delante de ti. Y le quiero decir que a algunos de ustedes, literalmente, Dios se va a mostrar delante de ustedes. Literalmente. A veces es necesario cerrar los ojos. Por eso oramos con los ojos cerrados. Es necesario cerrar los ojos. Porque los ojos, dice la Escritura, no se sacian de ver. Se distrae muy fácil uno. ¿Se ha percatado? Y pasó una mosca y uno está, el Señor está por aquí, pasó una mosca y la mosca. Y aquí está oyendo la voz del Señor y pasa un mosquito. ¡Ay, el mosquito! Buscar a Dios es una acción, no es una casualidad. Buscar a Dios necesita tu decisión. Hay cosas que están en poder de Dios y que son las que tú estás pidiendo y que estás creyendo, pero necesitas buscarle. Así como vas a un banco para poder buscar dinero, así también debes ir a Dios para buscar el milagro que estás esperando. El milagro que necesitas para tu familia está allí en Él, en Él. Pero ve y búscale, como aquel hombre que vieron los hebreos cuando salían de Egipto, un hombre loco hablando al aire, un hombre que hablaba con una zarza, un hombre que subía a un monte del cual habían nubes y truenos y rayos, y subía ahí y regresaba. Eso era lo que ellos miraban. Pero aquel hombre era el que les iba a ayudar a encontrar aquella tierra que Dios les quería dar. La solución a su vida estaba ya en aquella tierra, donde dejaron de ser esclavos, luego se volvieron sobrevivientes y después se volvieron un ejército conquistador. A tal punto que por algún tiempo fueron la potencia más fuerte de aquella región. Ese es el plan de Dios para ti. Pero necesitas verlo a Él. Verlo. Y yo te quiero invitar esta mañana a que tú puedas buscar en tu corazón ese deseo por ver a Dios. Si tú logras verlo,
yo te puedo asegurar que tu vida va a cambiar por completo. Una vez he visto al Señor, sin pedirlo, la verdad es que no lo estaba pidiendo. Y eso sí fue hace mucho más tiempo. Y era un evento en el cual pues estaba un grupo orando. Bueno, era un retiro. Y en aquel retiro yo le he contado de esa parte. Era para jovencitos. Y pues antes la gente, si usted no sabe, la gente fumaba más que lo que fuman ahora. Entonces yo recuerdo que en aquel retiro yo tenía 17 años, con eso se lo digo todo. O 18, no me acuerdo. Todos estaban fumando. Desde los que tenían 15 hasta los que tenían 18, 19, que éramos nosotros los que éramos grandes. Pero todos estaban fumando. Que conste que no fue ni en los 70s, ni en los 80s. Todos estaban fumando. Y entonces a mí me agradó aquel ambiente porque cuando empezó el retiro no era nada religioso, todos fumaban y relajado y bueno. Y conforme fue pasando el tiempo, nos fueron a empezar, nos predicaban, oraban, y pues bueno, cosas empezaban a pasar. Hasta que llegó el momento en el cual pues empezaron a orar un poco más fuerte. Y en ese momento yo recuerdo que un muchacho que estaba ahí pues se manifestó un espíritu inmundo en él, empezó a dar voces y empezó a retorcerse y una cosa impresionante, nunca había visto yo algo así. Y dentro de 4 se lo llevaron a otro lugar, lo cargaron, se lo llevaron a otro lugar, así lo hacían ahí, no sé qué le hicieron en el otro lugar, ¿verdad? Pero cuando regresaba nítido. Y entonces se lo llevaron. Entonces todos quedamos asustados. Y bueno, y oraron y todo pasó y muy bien, perfecto. La verdad es que estaban liberando a la gente. Y después fuimos a comer y después de la comida, como usted sabe, pues salimos. Y entonces vine yo y saqué un cigarro. Y cuando lo iba a prender, me percaté que los amigos que había hecho ahí, 4 o 5 que estaban ahí, se me quedaron viendo como, vas a fumar. Y ustedes no quieren, ¿no? Y les empecé a ofrecer, no, la verdad es que no tengo ganas. No quiero. Mejor para mí, dije yo, ¿verdad? Y encendí el cigarro. Y en eso se acercó el que estaba a cargo de nosotros. Y se acercó y me dijo de esta manera, ¿quieres dejar de fumar? Me dijo. Y entonces yo le dije, sí, está bien. Algún día voy a dejar de fumar. Más adelante, gracias. Porque usted sabe que a veces las personas, aunque saben que están cometiendo un error, no quieren dejar el error. Yo ya sé que estoy pecando, pero estoy tranquilo pecando. No le estoy haciendo daño a nadie, solo a mí mismo, ¿verdad? Y a los demás, pero bueno. Pero yo estoy bien con esto. Eso fue mi respuesta. Y entonces él más audaz me dijo, ¿quieres dejarlo ahora? Ahorita. Bueno, dije yo. Y me llevaron al cuartito. Literalmente era una salita. Sentate, había un sillón. Me senté. Uno se puso adelante y otro se puso atrás. Dije, uy, aquí está seria la cosa. Dije, entonces no fuera a ser que pasara algo raro, me puse así más precavido, ¿verdad? Y entonces él me dijo, cerra los ojos. Y él empezó a hacer una oración que no recuerdo. Pero de repente, en medio de aquella oración, yo estaba sentado, así, con mi cabeza reclinada hacia adelante. Y él se paró delante de mí y puso sus 2 manos sobre mí y empezó a orar. Pero cuando empezó a orar, en un momento dado, las manos empezaron a arder como que eran de fuego. Y aquellas manos se volvieron literalmente de fuego. Yo empecé a ver cosas que no podía ver porque tenía los ojos cerrados. Y de repente esas 2 manos me empezaron a quemar. Y delante de mí apareció un hombre vestido de blanco, con ropas blancas, no se miraban los pies, era un cinturón como de bronce, como de oro, y con unas manos encendidas. Yo supe que era Jesús. En el momento que yo lo vi a él,
Mi conciencia se fue hasta lo más profundo de mi ser, mi alma, me encontré con mi alma, es decir, supe dónde estaba mi alma, era una cosita pequeña por aquí adentro, como metido, y yo miraba el resto de mi cuerpo como gigantesco, pero mi cuerpo se movía y estaba emitiendo unos sonidos, estaba gritando, y adentro estaba yo como en una cápsula. Yo me imaginaba como una película, yo no sé si usted vio esa película, si es de los 80s, en la cual le metían una cápsula a un hombre porque tenían que hacer algo y se metía dentro del cuerpo y él podía ver todo por dentro. Pero algo similar, solo que no tan pequeño, una cosa como así, dentro de aquel gran cuerpo. Y el cuerpo se movía y daba voces. Hasta que de repente un golpe como de aire me pegó en el pecho. Y pues la verdad es que sí, saqué algo. Y sacó algo. Pero yo recuperé mi conciencia plena en mi cuerpo. Y por supuesto, muy asustado, ¿verdad? Y entonces me dijeron qué era lo que había pasado y que me habían liberado. Para no hacer larga la historia, en aquel momento, yo le conté la semana pasada, no hace cuánto, yo fumaba mucho, fumaba hasta 2 cajetillas al día. De aquel momento en adelante, nunca más quise volver a fumar. Ni me daba ansiedad, que dice, ay, es que necesita recuperarse. Ninguna ansiedad. No usaba parches, no usé nada. De un momento a otro, Dios me quitó la adicción, la dependencia al cigarro y hasta los síntomas físicos. Con solo ver al Señor. Ni lo vi completo, lo vi aquí para abajo. Solo un momento y mi vida cambió. Cuando salí, ya no fumé. Literalmente no volví a fumar. Solo un momento de ver al Señor. Y hoy oro para que el Señor se aparezca delante de ti y que puedas ver al invisible, porque toda tu vida y la vida de tu familia está a punto de cambiar una vez más. Porque no es un evento de un día, es un evento para toda la vida. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Siempre debes anhelar ver a aquel que no se puede ver. Aunque te llamen como a Moisés, el loco que habla con el aire. Aunque te digan y te critiquen de que estás esperando cosas de fantasía, eso no es problema de ellos. Si el que lo sufre eres tú y el que lo va a gozar también eres tú. Es que cada quien mire cómo sale adelante. Yo por mi parte, yo sí busco ver al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le digo al Señor, ¿dónde estás? Le digo. Y no como exigencia, sino cuando lloro, Señor, ¿dónde estás? Le digo. Porque a veces uno está orando aquí y como uno no lo puede ver, tal vez el Señor está por allá, ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿dónde estás? Porque yo sé que está ahí. Que aunque mis ojos no lo pueden ver, Él está allí. O a veces yo le jalo una silla si estoy sentado. Sentate aquí, Señor. Pero es puro loco. Pero es que no es locura para mí porque Él está ahí conmigo. Tú no sabes si estás a una oración de distancia del milagro más grande en tu vida. No lo puedes saber. Pero el milagro sí lo necesitas. Así que yo te quiero invitar a que con toda tu fe, con naturalidad, que apagues por un momento estos ojos y que permitas que Dios se muestre delante de ti y vas a ver lo que Dios hará en ti. Así que cierra tus ojos por un instante, por favor. Ponte de pie, ponte de pie. Cierra tus ojos. No permitas que nada te distraiga. Porque si puedes verlo, te será hecho. Si puedes verlo, te será hecho. Si puedes verlo, te será hecho. Porque aquel que puede ver al invisible es capaz de hacer lo imposible.
Si tú puedes mantenerte viendo al Señor, buscando al Señor de corazón, genuinamente, honestamente, vas a ser capaz de hacer cosas que para otros son imposibles. Vas a poder pasar estas pruebas tan difíciles que hoy miras. Al pueblo en aquel momento, al pueblo de Israel, le parecía una prueba muy difícil de llevar, imposible de realizar. Vivir en el desierto, ancianos, jóvenes, adultos, niños, bebés, sin más recurso que lo que llevaban con ellos. Pero después de que todo pase, aquella gran prueba se volvió una gran hazaña. Hoy declaro sobre tu vida que aquello que estás viviendo como una gran prueba, hoy será hecho una gran hazaña. Porque el tiempo vendrá en que has de conquistar, porque el tiempo vendrá en que la prueba tendrá fin y dejará de ser una prueba y va a ser una hazaña. Cuando termine esa prueba va a convertirse en una gran victoria a tu favor. Hoy quizá la miras como prueba, pero tienes que empezar a verla el día que termine. Y el día que termine a tu favor, ya deja de pensar en que va a terminar mal y empieza a creer que Dios va contigo y que va a terminar de la mejor manera que nunca pudiste imaginar. Aquel temor que el enemigo te ha querido infundir día, tarde y noche, y que te dice: no es posible, no vas a poder, vas a perder, no va a suceder. Esta misma mañana, si tú alzas tus ojos y buscas a Dios, va a ser transformado por una valentía, por una firmeza que no va a permitir que te eches atrás, que no va a permitir que dudes, sino que te va a llevar hacia adelante hasta el día que conquistes esta prueba que hoy vives. Aquel que puede verle, aquel que puede ver a Dios en medio de este mundo lleno de materia, para ese no hay nada imposible. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú nos muestres a Jesús. Porque si vemos al Hijo, hemos de ver al Padre. Hoy te pido, Señor, que delante de estos ojos sea manifestado nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, al único, nuestro amado Jesucristo. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, Señor, ven aquí. Muéstrate delante de cada uno, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque estás aquí. Gracias.